Bueno, de antemano, pues gracias por su atención a todos aquellos que estén viendo el canal de Complejidad X. Estoy buscando poder darle algo de celeridad y atención, en especial a los videos de divulgación de ciencia. La idea es poder divulgar ciencia y también con un enfoque interdisciplinario, ¿no?, que te lo ofrece las ciencias de la complejidad. Ahora bien, es cierto, y tal vez si se vio fuera de la serie de videos de longitud de arco, en cuanto al último video, el noveno, en que puede parecer un poquito extraordinario, ¿no? Yo de hecho comprendo a Raúl que cuando él tal vez haya visto este video haya dicho, pero es que a mí no me convence. Bueno, están los artículos de ciencia que yo puse en el video. Estos artículos tienen que ver con neurología y en cuanto al enfoque que Raúl aquí nos va a decir, cómo él tiene sus encuentros espirituales de una manera en que hay algo interno que se da. Si algunos hemos ido a una que otra reunión pentecostal, por ejemplo, me remito a la iglesia cristiana, a la iglesia cristiana de Manada Pequeña, cómo se da el fenómeno de profecía. Los que dan la profecía lo dan en un momento dado, yo le llamo de éxtasis. Algunos dicen que no debería ser llamado así. Raúl dice que no, pero sí es un momento especial interno psicológico, psicoespiritual, psiconeuroespiritual, que se estudia por parte de la neuroteología. Y aquí estos momentos espirituales también se dan, y aquí es lo importante que Raúl nos va diciendo en cuanto a la sexualidad. Los estudios que yo comparto al final de este video tienen que ver en cuanto a la meditación, en que en un momento de meditación espiritual tú tienes esos vislumbres aquí de sexualidad. Raúl lo dice que así se da, pero también por parte de la experiencia cristiana. Esto es importante porque la mayoría del cristianismo, y es la crítica de Raúl y que yo comparto esa crítica, en que vemos a la espiritualidad más intensa cuando más solos estamos. Aquí Raúl dice que no, que se puede dar en la sexualidad. También tiene que hacerse el remarcamiento de que Cantares es un libro muy abierto a la sexualidad y en cuanto a la sexualidad y a la espiritualidad, pero que no es para la endogamia, pero que sí resulta un poco afín a la sexualidad egipcia, en especial de los faraones egipcios, que ellos son muy endogámicos. No es para fomentar la endogamia, pero sí fomentar, y es lo que hay que comprender, que así se ve a los textos bíblicos, a un fortalecimiento de la cultura hebrea, un fortalecimiento del pueblo hebreo. Dicho esto, y también aclarado, se tiene que ver la neuroespiritualidad, y eso es fuerte, y la sexualidad enoespiritual. Y bueno, dicho esto, buen programa. Bien, estábamos hablando con Raúl justamente de los problemas de ciertos abusos de fe dentro del cristianismo y que en ocasiones están ligados en cómo vemos la sexualidad los cristianos, ¿no? Que realmente no es realmente la bíblica. Raúl, tú no estabas hablando de Cantares. Hablaba del Cantar de los Cantares. Hay mucho que saber de Biblia en esto. Lo primero es que empieza una mujer hablando en él. Oh, que me bese, si me besara con los besos de su boca. ¿No? Porque tu amor, y además es una mujer que le entra al alcohol. Porque tu amor sexual, porque tu sexo es mejor que ¿cómo dice el Cantar de los Cantares? Que el vino. Sí. Bueno, entonces, fíjense qué interesante que un tipo particular de vino, o que ya lo tendríamos que ver con mucho cuidado.
En el curso nos llevamos más de 6 meses revisando el Cantar de los Cantares. Ay. Todos los viernes, porque es un curso en la tarde los viernes, en línea. Ese fue físico, aquí, pero ahora está en línea por la pandemia y todo eso. Originalmente la Biblia hebrea, la parte hebrea y aramea de la Biblia, el Antiguo Testamento, o lo que llaman la Tanaj, esta fue escrita sin vocales, fue escrita con puras consonantes. Después se le puso vocales ya en la era cristiana, un tipo de erudito judío, que les llamamos los masoretas, le pusieron puntitos y rayitas arriba y abajo a las letras, para no tocar las letras, para no tocar el texto sagrado, sino nomás ponerlo arriba y abajo. Y ahora todo eso es sagrado. Los Nicodón, ¿no? Que así. ¿Te acuerdas usted de los Nekudot, las vocales? Sí. Pero el que ahora sea todo eso sagrado, no es como antes era. Antes lo sagrado solo eran las consonantes, no las vocales. Las vocales no estaban puestas porque al leerlo tú podías tener muchos sentidos múltiples en la cuestión de complejidad. Pero polisemia. Polisemia. Y dependes de esa polisemia en el texto. Está adrede así para que tengas varias lecturas posibles. Así está escrito, es hermoso, es extraordinario. Es un trabajo imposible de hacer por un ser humano. Y si alguien lo estudia con cuidado, van a ver que es imposible. O sea, no podrías haberlo hecho como ser humano porque dependes inclusive de cómo están hechas las lenguas, el griego, el hebreo, etc. Bueno, por lo tanto, cuando ya se vocaliza, ya vuelves a esas palabras algo fijo que originalmente no era. Y tienes que escoger entre posibilidades al vocalizar. Y al vocalizar y escoger esas posibilidades le quitas todas las otras. Algo que un verdadero biblista debe hacer es olvidarse de esas consonantes, de esas vocales, y dejar el juego original para ver qué otras posibles lecturas aparecen. Eso es fundamental. Los masoretas, sin embargo, fijaron a veces muy claramente un sentido y a veces adrede la misma palabra la vocalizan diferente para que te des cuenta que tienes que jugar con más de un sentido. Es un trabajo también muy fino el masoreta. En este libro del Cantar de los Cantares, esas vocalizaciones son vitales, pero independientemente de que sean vitales, el querer aceptar las vocalizaciones puede ser un gran problema, porque mucha gente decide no aceptarlas o aceptarlas arbitrariamente, o sea, sin ninguna otra opción. La vocalización del libro de Cantar de los Cantares afirma, la masorética, que el libro no es de Salomón, sino que fue escrito para Salomón. Ya veo. ¿Okay? Por supuesto, normalmente uno no hace eso porque dice, no, como para Salomón, pues es de Salomón y se acabó. Pero la vocalización formal es para Salomón. ¿Ok? ¿Quién lo escribió? Ahí ya ustedes pueden inventar lo que quieran. Y en esta discusión del Cantar de los Cantares, el Cantar de los Cantares fue alegorizado, es decir, habla de cosas tan crudas, tan obscenas para la visión contemporánea del cristianismo. Sí, es un libro obsceno, porque habla de cosas que, por ejemplo, que metes la mano en la vagina, el puño. O sea, ¿tú harías eso? No, yo no. Bueno, te está contando esas cosas. De hecho, los teólogos actuales, los pastores, o sea, porque muchos decimos teólogos, bueno, los pastores en su mayoría, dicen que el sexo manual no se hace, ¿no? No sé qué pastor, así que no sé qué pastores escuchan. Bueno, cuando sea mía no es para el mundo, ellos decían, no, o sea, el normal es el único aprobado por Dios. El bueno, resulta que no. Acuérdense que a León Felipe, por ejemplo, por querer traducir este libro, le va como enfermo. ¿Por qué? Porque en el texto hebraico del Cantar de los Cantares, lo que tenemos es una descripción minuciosa del gozo sexual amoroso entre un pastor y la pastorcita, que de hecho tienen relaciones sin haberse casado, pues otra bronca. Pues son jovencitos. Pero Salomón le quiere quitar al pastor, la pastorcita. Entonces toda la historia viene en esta bronca de que se ofrece Salomón y la quiere comprar y la otra que permanece fiel. Si dejáramos el puro texto literal como se quedó durante siglos en Israel, lo que encontramos es que es un tipo de escritura típica no de Israel, sino de Egipto. En Egipto tenemos documentos muy similares
le llamamos la literatura erótica egipcia, muy similares al Cantar de los Cantares, en donde se celebra este amor físico, este amor erótico, ¿no? Orígenes y todos los que vienen después de Orígenes, el gran alegórico, se niegan a ver eso. No olviden que Orígenes se castró. Sí, Para sí, Orígenes cierto. el sexo es un problema, el deseo sexual, algo creado por Dios con un objetivo preciso, para él le parece dramático, malísimo. Y el objetivo preciso, no estoy diciendo que sea tener hijos, eso no dije eso. El objetivo preciso, hay una razón del sexo, y es esa realización amorosa, ese hacerse uno, en fin, ya podremos luego hablar de ese amor que llega hasta lo sexual. Que dicho de paso es lo que el Cantar de los Cantares dice, y de ahí que la mujer es la que empieza diciendo que desea el sexo con este hombre, y luego entra todo un diálogo ahí constante. Pero el problema grave es que Orígenes y todos muchísimos después de él, prácticamente todos, pero no todos, alegorizan diciendo, bueno, la verdad es que no es así. Es Dios y su pueblo Israel, o es Dios, es Cristo y la iglesia, y así se van. Cuando ustedes hacen eso, si así lo dejan, van a ver que dicen unas blasfemias inmensas, Yo les recomiendo que hagan el ejercicio. Ok, va a ser Cristo. A ver quién encuentra. Pero fíjate, eso que tú dices es como leyendo ya propio del original y sabiendo ese contexto. La realidad, Raúl, es que la gran mayoría no tenemos ese contexto y no sabemos hebreo. Entonces, eso es muy triste. Por eso hay que estudiarlo, ¿no? Está bien dicho eso que estás diciendo, es motivar a no quedarse nada más con la traducción. Porque no solo Dios te está diciendo cómo tener sexo de muchas maneras, de muchas técnicas, diríamos, ¿no? Como el tipo Kama Sutra, nuestro Kama Sutra cristiano. Sino que además te está explicando por qué el placer sexual es tan hermoso y cómo el placer sexual incluso te acerca a Dios. Esto la gente no lo entiende, pero cuando llegas a tener una cercanía con otro ser humano tan profunda, eso necesariamente te acerca a Dios. No pocos grandes creyentes hablan de tener visiones después de tener sexo. Mira, nada más, hasta eso. Sí, claro. Y lo malo es que nuestra Satanás, perdón, síguele porque no quiero desviarte. Sí, te iba a decir, nuestra occidentalidad, para nosotros lo místico es lo aislado, o sea, lo ermitaño. Si tú estás ermitaño en el desierto, ve Jesús, ¿no? Ermitaño en el desierto, él tuvo su enfrentamiento con Satanás. Elías, ¿no? Como Dios le habla en el desierto, pero él estando solo. Y para nosotros eso es como que, sí, es que lo místico es como que aislado, es soltero. Como si no hubieran sido situaciones excepcionales en estos casos, como si hubieran vivido siempre así. Ajá. Juan el Bautista sí, él sí vive siempre aislado, pero por una causa muy precisa. Él es el único ser humano que nació con Espíritu Santo desde el vientre de su madre, ni Cristo. La Escritura dice que ni Cristo lo tuvo, sí lo tuvo Juan. En la Escritura no dice que Jesús tuviera Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Jesús lo tiene hasta que es bautizado. Oye, ¿y Jeremías? Ninguno. Ok, ninguno. Sí. Una cosa es que Dios me haya seleccionado, pero otra que me haya llegado el Espíritu. Por eso Jesús dice, entre los nacidos de mujer, incluyéndome a mí, pues Jesús nació de mujer, sí, no hay ninguno como Juan. Y sin embargo, él no lo tuvo, ahora sí que por su esfuerzo. No, pues, así que el más pequeño en el reino de él es mayor que Juan, porque a ustedes sí les va a costar. Pues sí. Oye, no, bien dicho. O sea, y aquí es lo interesante, y también para rescatar más tu punto. O sea, decir que después de la experiencia sexual tienes visiones sobrenaturales. O sea, ocurre ese... A mí me ha pasado. Está bien. No, y cosas muy trascendentes, ¿no? O sea, cosas que definen toda tu existencia. Ay, mira, para esto vives, mira, hay que hacer aquello, tantos y tantos. O sea, es otra forma. Y se explican, porque te relajas, porque llegas a un estado, y lo que se necesita para tener este tipo de visiones, todo es estar relajado. La música relaja. Ahí en la Escritura, por ejemplo, profetas que estaban en música, ¿no? O por ejemplo, el medio ambiente tranquilo, los jardines. Sí. Por eso Dios habla cuando estás a punto de dormirte o recién despertando. Es muy fácil ahí. Es muy fácil ahí, como dice Job,
ahí, como no estás usando el intelecto para nada, ahora sí que te estás despertando, ahí Dios te dice, pum, pum, porque si no, nuestra mente está llena de nuestros pensamientos y no dejamos que lleguen. Que Dios hable. O, sí, o lo estorbamos, pues nos choca, no es tan fácil. Uh-huh. Ya con práctica sí, pero si no. Sí, no, es interesante y viene a dignificar el sexo, porque la mayoría pues, es el problema de nuestro cristianismo. O sea, uno dice, yo leyendo a Piñero, ahorita ya se desdice, pero antes decía, pues, San Agustín, ¿no? O sea, que dice San Agustín, ¿no? Porque viene como que por su vida monástica, y dice un amigo, todo traumado en cuanto a la sexualidad, pues, él como que lo sataniza, ¿no? O sea, y el asunto es, ¿pero realmente el sexo es satánico? O por eso, tú te atreverías a decir eso. Pues cuando Dios dice, pues le hace falta a la mujer y está, pero re bien todo. Pues sí, pues, yo diría que no, por el amor de Dios. Pero no solo dirías que no. Nota cómo es un trabajo satánico el alejarnos de todo aquello que nos puede servir. De ahí que en nuestras sociedades contemporáneas el sexo tenga que separarse del amor. Entre más lo puedas separar del verdadero amor y lo lleves a la pura atracción física, a la cuestión, entonces está bien, porque no vas a lograr el diseño para lo cual el sexo está hecho. O sea, no vas a poder unirte tanto a otra persona, no vas a entrar en ese plano, lo vas a desperdiciar de otras maneras. Ese es el trabajo satánico. Sí. Sería como una especie de diseño satánico infiltrado, nuestra forma de satanizar, valga, parece que estoy incluyendo mucho al diablo, de satanizar. Más te vale que lo incluyas porque es una realidad. Sí. Sí, lo malo es que muchos españoles dicen, ¡ay, te estás hablando del diablo! Sí, porque no creen, no están convencidos de que es mayor el que está en ellos que el que está en el mundo. O sea, si yo creyera que Satanás es superior a mí, pues entonces sí tampoco, para que no lo vaya yo a ofender. Pero como sé que no lo es, como sé que no puede, no me preocupa eso. Lo que me preocupa, dice la Escritura, es que no ignoramos ninguna de sus maquinaciones. Entonces uno tiene que aprender de la Escritura o de lo que Dios te revela todas estas formas en que Satanás actúa. Y esta es una entre muchas otras. Lo que más le importa a Satanás es alejarnos de este proyecto de salvar gente. Eso es lo vital. Él está convencido de que puede vencer a Dios. Él está convencido de que puede hacer las cosas diferentes. Es un tonto. Dice la Escritura, si aceptas esa hermenéutica, que es el ser más sabio. Y lo mismo que Salomón se rebelaron contra Dios. Eso es cierto. Eso es cierto. Por eso de Jesús no se dice que es el más sabio. De Jesús se dice que es el más obediente. Eso es cierto. Punto. Es diferente. Y no, bueno, yo por defender la inteligencia de Jesús, vamos a decirlo así. No digo que sea un tonto, pero no es el más sabio de todos. Ah, ok. Jesús es el siervo perfecto. Es el más obediente. Punto. Más confiado, ¿no? En la sabiduría divina sobre la sabiduría Él obedece. Ama a Dios y lo obedece. Lo conoce y lo obedece. Pero no se dice nunca de él que sea el más sabio. Como sí se dice Satanás y de Salomón. Sí. Yo, por tratar de rescatar, porque es lo importante, de no dejar de lado la conciencia crítica. Jesús sí es obediente, pero no es obediente a una manera como un borrego, ¿no? Que obedece a un... Padre, que no hay otra forma. No, Pregunta. Pues orar. Pero siempre ahí hay un diálogo, como debe siempre haber. Pregunta, critica, Opina, pelea con Dios, entre comillas. Sí. Pero no, siempre sí, hay una discusión, y es interesante, en el sentido de que yo obedezco, pero no a ciegas, sino por convicción, que es lo que a Dios le interesa. Satanás, en cambio, está convencido que puede vencer a Dios, porque algo sabrá de Dios como para creer eso. No es idiota. Satanás no es tonto. Y por lo tanto, si él tiene expectativas de vencer, debe ser por